Bien, los invito ahora a abrir la Biblia en la carta, en la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer los primeros versículos que sirvan como introducción al tema de hoy, la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. El capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Una palabra del apóstol Pedro que, al leerla y conociendo un poco de la vida de este hombre que quedó registrada en la palabra de Dios, lo primero que nos tiene que causar es maravilla y asombro de la obra del Espíritu Santo en una persona. Cómo ese hombre tan rudo y tosco en su forma de ser, en sus palabras, en sus actitudes, puede llegar a escribir algo tan precioso como lo que acabamos de leer. Y ya eso nos llena a nosotros de bienaventuranza, porque el mismo Espíritu que guió a Pedro a escribir estas cosas es el que ahora está entre nosotros y nos está guiando en esta tarde y en todas las veces que nos reunimos a conocer al Señor Jesucristo. Y en la lectura que acabamos de tener, creo que lo que más repite Pedro es esa palabra, conocimiento. El conocimiento del Señor, el conocimiento de sus cosas, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en estos días estamos recordando y celebrando hechos históricos que nos han marcado, algunos de los cuales
formaron parte de nuestra vida y otros los conocimos porque alguien nos lo contó, pero que en definitiva, ya sean los hermanos que nos precedieron o nosotros o los que van a venir después, el motivo de toda nuestra adoración al Señor y de todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser esto, ¿no? Entender y conocer la virtud del Señor. Acá dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, y viene toda esta serie de virtudes, podemos decir, o experiencias que hacen a la vida del creyente. Y yo una vez me imaginaba esto, cómo lo va desarrollando Pedro, como si fuese una escalera, ¿no? Donde primero hay que dar el primer paso o subir el primer escalón y así ir avanzando en el conocimiento, ir avanzando en la ciencia, ir avanzando en la virtud, en la paciencia, en el temor y en el amor fraternal. Todas cosas que, como dice acá en el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Y eso es tremendo, son palabras fuertes. Un hijo de Dios ocioso o un hijo de Dios estéril que no produce fruto, que no da señales de crecimiento, es alguien que Dios no puede utilizar para la obra. Y si bien es un hijo de Dios, está relegado porque está ocioso o está estéril. Y es porque el Señor requiere de nosotros, queridos, que empecemos a experimentar estas cosas. Por eso dice en el versículo 4, perdón que vaya y vuelva, somos participantes de la naturaleza divina, tema del cual se habló en esta mañana, precioso tema. Esa gran diferencia que tenemos nosotros con el resto de las personas, ser participantes de la naturaleza divina y de cómo el Señor nos ha sacado de tantas cosas y nos ha dado la prenda del Espíritu Santo. Y cómo este apóstol en sus últimos días de vida tenía la firme convicción de parte de Dios de repetir cosas, de repetir enseñanzas, de repetir doctrinas que para muchos de los que recibían esta carta, como dice acá en el versículo 12, ya las sabían y estaban confirmados. Pero él procuraba con diligencia que aún después de que muera, todas estas cosas se sigan enseñando. Gracias a siervos como Pedro y como tantos otros que le siguieron, es que nosotros ahora tenemos la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios pura, que hemos visto, ¿no?, cómo a lo largo de la historia siempre el diablo se ha encargado y ha procurado desvirtuar la palabra de Dios, ha procurado licuarla o diluirla para que las personas no la reciban como Dios la ha dejado escrita en su palabra. Y como decía, ¿no?, estamos recordando hechos históricos que nos precedieron y que nos han permitido llegar hasta este momento. Y aunque somos poquitos, un grupito de hermanos que estamos acá en la reunión de la cena, hacemos bien también en recordar y agradecer a Dios. Ayer festejamos en la iglesia en Buenos Aires una reunión de recordación y acción de ¿qué? ¿Qué es acción de gracias? Dar gracias. ¿Y cómo se da gracias a Dios? Con oración, ¿no? Y hablaron los pastores, contaron un poco la historia
Pero en todo momento yo veía a los jóvenes que estaban ahí, muchísimos jóvenes. Para los que no fueron, les cuento que estaba completamente llena la iglesia de Buenos Aires. Incluso los jovencitos de la iglesia de Buenos Aires se tuvieron que sentar en la escalera que sube al primer piso porque no había lugar. Pero si todas esas cosas nosotros le sacamos la parte espiritual y la parte de que el Señor quiere que realmente busquemos su guía, va a ser algo que va a trascender en el tiempo, o que mejor dicho va a ser intrascendente en el tiempo, y va a quedar como una reunión social donde muchos pudieron ver a sus amigos y otros pudieron conocer gente. Ahora el Señor desea, como dice también en varios textos de la palabra de Dios, que podamos ver a través de la historia y de nuestra historia la mano del Señor. Y ayer se mencionaba, ¿no?, los hitos o las fechas fundamentales. Yo las anoté todas acá, pero no las vamos a ver. Lo cierto es que sí tenemos que aprender a reconocer en todas estas fechas y cosas que fueron pasando la mano del Señor. De lo contrario vamos a tener el peligro de pensar que muchas de las cosas fueron hechas por los hombres y para los hombres. Y si bien todas las cosas que se estudiaron o se cuentan de la historia de nuestras iglesias fue hecha por hombres pecadores, lo cierto es que estos hombres pecadores se humillaron delante del Señor para obedecer al llamado. Y es así que ahora nosotros estamos, como decía, en esta última etapa de la dispensación de la gracia, tratando de defender una bandera de fidelidad que nos llama, como dice ahí en Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 8, en la última parte que dice, el Señor Jesús le dice al pastor de esta iglesia en Filadelfia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas fundamentales para ser reconocidos fieles de parte del Señor. Y que por contrario imperio, cuando no se guarda la palabra del Señor, o se la menosprecia, o se niega el nombre del Señor, caemos en el pecado de la infidelidad, cosa que para Dios es algo terrible y también lo ha dejado escrito a lo largo de toda su Biblia. La infidelidad ha llevado a hombres fieles, hombres temerosos de Dios, a descarriarse, a aceptar doctrinas falsas, a aceptar ideas que en su momento parecían modernistas, o mejor dicho, modernas, y quizás fueron convencidos de esas doctrinas y las llevaron a sus iglesias. Por ejemplo, doctrinas que niegan la deidad del Señor Jesucristo, doctrinas que niegan la veracidad de la palabra de Dios, diciendo alguna parte de la Biblia es palabra de Dios y otra no. Doctrinas que niegan que el Señor Jesús nació de una mujer virgen. Y todas esas, Pablo las menciona como espíritus de error y doctrinas de demonios. Pero como sabemos, y lo hemos visto hace poco en la reunión de jóvenes, no tengo ahora el texto, Dios nunca se ha quedado sin testigos o sin testimonio. Y esto lo podemos ver haciendo un repaso de toda la historia de la iglesia. Siempre hubo hijos de Dios temerosos, muchos de ellos muy sencillos. Hablábamos con Gonzalo ayer de eso, de cómo el Señor levantó personas que no tenían el conocimiento intelectual ni la capacidad económica para enfrentarse a grandes iglesias y denominaciones,
pero que sin embargo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, como se cantó hoy, es posible llevar a cabo una voz que alce, como dice, has dado a los que te temen bandera, que alce por la verdad. Eso lo dice el Salmo 64. Y como les decía ayer, entre tantos hitos que se mencionaron, me llamó uno la atención, que lo mencionó el pastor David Rico. Nosotros sabemos que nuestras iglesias surgen a partir de un movimiento espiritual que surgió en medio de un grupo de jóvenes. Lo vimos el año pasado, en noviembre, ¿se acuerdan? En la reunión de jóvenes. Era un grupo de jóvenes que amaban al Señor y amaban su palabra, y empezaron a notar que en su iglesia no se estaba predicando la palabra fiel. Estos jóvenes tenían entre 18 y 25 años, eran realmente jóvenes. Y eso pasó más o menos en la década del 30, en el año 35 particularmente. Pero el pastor de Rico ayer mencionó algo también, una fecha anterior. De los que estuvieron, ¿se acuerda alguno? 1909. Y yo hasta ahora nunca había juntado las dos cosas. Si bien me puse a estudiar una cosa y siempre estudié otra, nunca las había juntado. ¿Qué pasó en 1909? La revisión de la Biblia. Se empezó a llevar a cabo la revisión de la palabra de Dios que tenemos ahora nosotros, que es la versión 1909. Y que no se hizo justamente en ese año, sino que en ese año se empezó. En el año 1923 se terminó de hacer esta revisión que tenemos ahora. Pero es importante porque estuvimos estudiando hace poquito cómo el Nuevo Testamento, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empezó a llegar y a ser adulterado por cambios de lo que se conoce como el texto crítico, y ya a fines de 1800 salió una nueva versión de la Biblia que se llamó versión popular. Y esa versión popular era justamente la más difundida a principios del siglo XX en las iglesias de habla hispana. Y ahí es donde el Señor también levanta a hermanos para que hagan y revisen esta versión que nosotros tenemos ahora. Por eso siempre el Señor va a levantar a alguien. Esa es la fidelidad que nosotros tenemos que ver en el Señor. Y si no vamos a ser fieles nosotros, seguramente va a levantar a otros. Quizás en el medio de la pampa o en el medio de la quiaca o donde sea, el Señor va a levantar corazones fieles, va a buscar y encontrar que puedan seguir con la fidelidad a su palabra. Lo cierto es que el Señor encontró acá en Buenos Aires a estos jóvenes que se dejaron usar por el Señor y entendieron que tenían que salir de iglesias de las cuales la palabra del Señor era mancillada, quiere decir manchada, era adulterada. Y el Espíritu Santo los fue guiando para que también entiendan otra cosa. No solo había que salir de las iglesias que estaban en errores doctrinales, sino aún que tenía que levantarse una iglesia que sea conforme al Nuevo Testamento. Y esa iglesia fue la que hoy están celebrando el aniversario allí en Buenos Aires. Una iglesia no denominacional, basada exclusivamente en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice acá. La constitución de la iglesia en Buenos Aires, en el 17 de agosto de 1938, fundamental en la fe, autónoma e independiente de toda denominación o misión nacional o extranjera, sostenida económicamente por las ofrendas voluntarias de sus miembros, no denominacional, dispensacional en su interpretación de las Escrituras, ahora que estamos viendo las dispensaciones, pretribulacionista en su esperanza, y su única autoridad en doctrina, prácticas y gobiernos es la palabra de Dios. Esto que a nosotros ahora nos parece tan común,
porque desde que somos chicos lo vivimos. En el año 38 no era común. Casi todas las iglesias de Buenos Aires en ese entonces pertenecían o a una denominación o a una misión. La forma de gobierno era distinta, era jerárquica, o la forma de sostenerse económicamente era a través justamente de estas sociedades. La dispensacionalidad estaba siendo ya atacada en ese momento, y hasta el día de hoy uno busca en internet y hay gente que nos trata de locos por hablar de las dispensaciones. Y la autoridad en doctrina, práctica y gobierno que sea la Biblia, algo que parece tan obvio, en realidad siempre el hombre va a querer correr a la Biblia del lugar como única autoridad y establecer a las personas. Por eso estos hermanos entendieron esto. Y a partir de ese año es que empezaron varias iglesias a adoptar esa forma de práctica y de gobierno. La síntesis bíblica que tenemos nosotros, que es justamente la que engloba o encierra estas doctrinas fundamentales, se escribió en el año 49 y 50. Y también podemos decir de eso que fue muy atacada de parte del diablo y de muchos hermanos que no la entendían como algo que, como dice acá Pedro que estuvimos leyendo, servía para aumentar el conocimiento del Señor y de todo lo que el Señor nos ha dado. Encontré unos documentos de cuando en el año 90 se hizo la ampliación de la síntesis que tenemos ahora. La primera edición había sido en el 50 y más o menos en el año 90 se hizo una ampliación. Y justamente esa ampliación se hizo porque había muchas iglesias, principalmente en Estados Unidos, donde ya se habían levantado pastores que en otra hora habían sido fieles y empezaron a mezclar, empezaron a hablar doctrinas erróneas, particularmente de la sangre del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo. Todo eso que nosotros ahora lo podemos leer en la síntesis tan clarito, es porque se tuvo que ampliar la síntesis y dejar explícitamente en concreto estas doctrinas. Y dice el misionero en esa exposición que hace acerca de la ampliación de la síntesis, pastores que tenían en su congregación más de 2.000 personas, que sus reuniones se grababan en cassette y se vendían por millones los cassettes. Tenían hasta 3 imprentas abocadas exclusivamente a todos los libros que este pastor escribía. Y en el medio de eso, un grupito de hermanos muy pequeño escribiendo esta síntesis, que hasta el día de hoy nosotros cuando nos acercamos a estudiarla y queremos avanzar sobre un punto específico de la palabra de Dios, nos ha hecho tanto bien. Y así, bueno, podemos mencionar muchos hechos históricos, pero creo que el propósito, más que saber las fechas, es entender que se hizo con este mismo espíritu con que Pedro escribía estas cosas, ¿no? En 2 Pedro, capítulo 1. Nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, dice el versículo 4, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. El hecho de participar de la naturaleza divina implica necesariamente que huyamos de todas las cosas que nos quieren acercar a este mundo, pero también que huyamos de todas estas doctrinas de demonios que siempre quieren meterse en las cosas del Señor. Así que, queridos hermanos, disculpen si fue un poco desordenada la palabra,
A veces cuando uno lee mucho, después cuesta concretar en poco tiempo, pero quedémonos con esto del versículo 8 para finalizar y pasar a la participación de la cena. Si en vosotros hay estas cosas y abundan, el Señor, como se decía hoy a la mañana, no le gustan las medias tintas, ni los grises. No os dejarán estar ociosos, ni estériles, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y una sola cosa que les quería compartir, que lo anoté. El hermano Armando Di Pardo, después de haber hecho la proclama, el testimonio, que ayer también se recordó en el año 66, el 17 de agosto se dio en Buenos Aires, el 3 de septiembre de ese año en Uruguay, en Montevideo, y el 15 de noviembre se dio en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Y cuando él terminó de presentar la proclama del testimonio, a todos los hermanos que estaban allí, que eran muchísimos, y pastores e iglesias representadas, les hizo esta pregunta: ¿eres tú renacido? ¿Qué ministros acá presentes y qué iglesias recibirán el testimonio? Que no se diga de esta ciudad de Filadelfia lo que el Señor Jesús dijo en Jerusalén cuando lloró sobre ella: no conociste el tiempo de tu visitación. Y sabemos que a lo largo de la historia, estas iglesias que se mostraron tan entusiasmadas con el testimonio, con el tiempo fueron abandonando ese entusiasmo y dejándose llevar justamente por estos grandes predicadores y doctores de la ley, pero que tenían errores doctrinales, y que hoy en día ya esas iglesias lamentablemente están en el error. Pero la pregunta es para nosotros ahora, ¿no? Tomémosla para cada uno de nosotros. Si somos renacidos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos está llamando a que hayan estas cosas y que abunden. Adoptar como forma de vida, ya en lo personal, el testimonio Filadelfia, el testimonio de fidelidad, el mismo testimonio que tenía esta iglesia en el Apocalipsis. Amar al Señor, amar su palabra y no negar su nombre. El estudio de esta mañana en la escuelita fue precioso en ese sentido. Creo que Marco lo aplicó con los jóvenes en ese aspecto. El testimonio Filadelfia siendo ciudadanos del reino. Y entonces nosotros ahora no veamos el número, no veamos las sillas vacías, sino que veamos al Señor, que nos está llamando a ser fieles, que nos está llamando a guardar su palabra y a no negar su nombre. Y también a ser agradecidos de que fuimos puestos, como dice ahí en Romanos 11, injertados en una iglesia fiel. Eso el Señor no nos tenemos que olvidar nunca de agradecer. Hay muchos hermanos que están al día de hoy saliendo todavía de las denominaciones. Están buscando. Nosotros tenemos el canal de YouTube de la iglesia. El otro día nos escribió un pastor de Chile. Bueno, ahora no lo tengo a mano. Después, Marcos, si querés, lo puedes leer. Que nos mandó un saludo diciendo que ellos salieron también de la denominación, se están congregando, están buscando ser fieles al Señor y querían establecer un vínculo con nosotros para conocer más. Entonces vemos cómo el Señor siempre está llamando, y gracias a Dios que hasta el último momento que esté la iglesia va a haber hermanos que respondan a ese llamado. Pero ahora, acá y ahora, en esta cena del Señor, el Señor nos está haciendo un llamado personal a nosotros.
¿Cómo vamos a responder a ese llamado? Eso queda en cada uno de nosotros, pero quiere el Señor que podamos decir que sí. Aunque no entendamos muchas cosas, aunque no las comprendamos, el Señor lo primero que espera de nosotros es un heme aquí. ¿Qué? Heme aquí, Señor. Que el Señor nos bendiga.